Vale. Entonces, pues el día de hoy vamos a hablar del tema de proyecciones ecocardiográficas y función. Pues ya Rodrigo en la clase pasada nos dio una gran introducción sobre lo que es pues el ultrasonido, la física del ultrasonido y cómo pues es la funcionalidad de este equipo. Ahora pues ya nos vamos a ir enfocados a lo que es la ecocardiografía y la función y cada una de sus proyecciones. Entonces, pues lo primero que hay que tener en cuenta al realizar un examen ecocardiográfico pues normal es importante ver lo que es el análisis secuencial y segmentario. Entonces, de esta forma, pues al momento de iniciar este examen, pues vamos a iniciar con lo que es el situs abdominal. Aquí en este punto, pues me voy a ir como metiendo mucho más en lo que es cada cosa de estos. Entonces, pues en el situs abdominal, ¿qué es lo que buscamos? Establecer la posición de la vena cava inferior y de la aorta descendente con relación a la columna. Ya como segunda parte vamos a ver lo que son las conexiones venosas sistémicas y pulmonares con sus respectivas aurículas. Posteriormente vamos a pasar a lo que son las conexiones auriculoventriculares y ventrículo-arteriales, de esta forma pues identificando lo que es morfología tanto de las aurículas como de los ventrículos. Igual valorar lo que es la relación espacial de las grandes arterias con la identificación del tipo de arco, la emergencia de los vasos supraórticos, valorar también el tronco de la pulmonar, ramas y arterias coronarias, ya para finalizar. Entonces, pues para entender las proyecciones ecocardiográficas necesitamos pues saber que el corazón se divide en tres planos. Cada uno de estos planos pues va a seguir lo que es el eje mayor del corazón. Entonces, lo que decimos es que el eje largo es el eje que va paralelo pues al eje del corazón, que en este caso sería el que está en color verde, básicamente. El eje corto, pues es el que se encuentra perpendicular al eje largo, que en este caso sería el que está coloreado en color rojo. Y el cuatro cámaras, que pues es lo que también se llama el plano coronal, este es el que va a pasar a través de lo que es el ápex cardíaco, básicamente. Entonces, ya empezando a hablar de las diferentes proyecciones, vamos a hablar de la proyección sifoidea, que es con la que vamos a iniciar. Entonces, el paciente se encuentra en decúbito dorsal, vamos a colocar el transductor a nivel subsifoideo a un ángulo de 90 grados con relación a la pared abdominal. Con esto pues vamos a obtener un corte transversal donde vamos a observar posteriormente pues en acá donde estoy señalando vamos a observar la columna vertebral, el cuerpo vertebral y vamos a ver lo que es la vena cava inferior a la derecha y la aorta descendente a la izquierda. También podemos observar lo que es el hígado que se encuentra a la derecha y en ocasiones pues también observamos el estómago que se encuentra a la izquierda. Estas son pues las características principales de un situs normal. Como podemos ver, casi siempre la aorta la vemos como la más grande y pues se ve pulsátil en esta parte. Posteriormente, pues giramos el transductor 90 grados, igual manteniendo la angulación sobre la pared abdominal en sentido antehorario. Pues con esto lo que vamos a valorar es la aorta descendente, que es el del tronco celíaco, y también de la mesentérica superior. Angulando también el transductor un poco hacia la derecha, vamos a también recorrer todo lo que es el corte longitudinal de la vena cava inferior y de esta forma pues recibiendo también el drenaje de las venas suprahepáticas antes de llegar al atrio derecho, básicamente.
Ya con esto, teniendo ya definido cómo se encuentra el situs abdominal, vamos a volver nuevamente nuestro transductor hacia pues, el sentido horario, hacia las 3 básicamente, y inclinándonos anterior vamos a localizar lo que es el corazón, obteniendo de esta forma pues lo que son los cortes subsifoideos del eje largo. Entonces, la primera vista pues que vamos a ver es un corte donde vamos a ver lo que son las dos aurículas. Esta es una vista pues importante para ver lo que es el tabique interauricular. Básicamente nos va a ayudar a eso. Perdón. Perdón, ahí Jorge. Estas 3 imágenes no corresponden al mismo plan, a la misma barrido que tienes que hacer en cualquiera de las aproximaciones. Estas son las que se llaman de eje largo o que están prácticamente en un plano coronal. Y entonces lo que tiene uno que hacer en estas, cuando empieza uno las diferentes aproximaciones, son barridos desde lo más anterior hasta lo más posterior. Y entonces aquí lo más posterior va a ser esto, o sea, una angulación todavía más posterior a la primera imagen que tienes, que es donde está la aurícula y las venas pulmonares. Es una angulación más posterior en la que tú tienes que ver el seno coronario, que acuérdense que es de las estructuras más posteriores. Posteriormente, la siguiente vista que vas a tener puede ser esta, te haces más anterior y vas a tener la vista de la salida del ventrículo izquierdo, y si tú te haces esta es la intermedia, y si uno se hace más anterior es cuando va a ver esta primera imagen que tú tienes. Pero la tercera imagen que tú tienes aquí, esta corresponde ya con lo que llamamos ejes ejes cortos, o este es un panorámico subcostal, pero no es del mismo grupo de lo que del swinging o del barrido que hacemos nosotros de anterior a posterior. ¿Sí? Nada más para que no haya confusión de estas imágenes. O sea, acuérdense de la aproximación con la que empiecen, ustedes tienen que irse desde lo más anterior hasta lo más posterior o viceversa. Ok, doctora, sí. Entonces, pues ya como les comentaba, pues en esta primera vista, lo que vamos pues es a ver las dos aurículas con su septum interauricular. Igualmente podemos visualizar lo que son las venas pulmonares. Entonces, si seguimos una angulación hacia anterior, vamos a observar lo que es también el tracto de salida del ventrículo izquierdo, con su válvula aórtica y pues una parte de la aorta ascendente. Ahora, si ya realizamos una rotación antehoraria, antehoraria, pues vamos a visualizar lo que ya es la parte derecha, observando lo que es el atrio derecho con su válvula tricúspide, igual la válvula mitral, la válvula tricúspide, el ventrículo derecho, el tracto de salida del ventrículo derecho, la válvula pulmonar y el tronco de la arteria pulmonar. Entonces, de esta forma vamos a observar pues, las 3 porciones del ventrículo derecho también. Ya posterior a esto, pues pasamos a la proyección en 4 cámaras, donde vamos a colocar el transductor en el ápex cardíaco, teniendo en cuenta pues que en muchos casos se requiere ir pues un poco más hacia la región axilar media, en especial en los niños, ¿no? Y pues la mejor forma de ubicarlo es palpando donde se sienta el impulso del ápex del corazón, ahí es donde se debe colocar el transductor. Entonces, pues ya teniendo esta imagen, pues vamos a encontrar que vamos a observar lo que son las dos aurículas. Igual el tabique interventricular, los ventrículos. Vamos a ver la posición real de lo que son las válvulas auriculoventriculares, tanto la tricúspide como la mitral. En cuanto a la válvula tricúspide, pues vamos a observar lo que es la valva anterior y la valva septal. Igual con la válvula mitral vamos a observar lo que son las valvas anterior y posterior. También podemos pues, valorar lo que son las inserciones de los músculos papilares y la desembocadura de las venas pulmonares a nivel del atrio izquierdo.
Igual podemos esta es la mejor vista para valorar lo que es la morfología y las características de los ventrículos, al igual que de las aurículas, básicamente. Si continuamos haciendo un barrido hacia anterior, entonces vamos a observar lo que es ya la imagen de 5 cámaras, que es la que se encuentra a la izquierda. Entonces, en esta imagen vamos a observar lo que es el tracto de salida del ventrículo izquierdo, igual la válvula aórtica y un segmento pues corto de lo que es la aorta ascendente proximal, básicamente. Ya continuando con las proyecciones, pues el eje parasternal largo, pues la forma es colocando el transductor a nivel del segundo, tercer o cuarto espacio intercostal, esto dependiendo de la morfología de la forma que tenga el tórax. Entonces, pues en la primera imagen que se encuentra a la izquierda vamos a ver una proyección de lo que es el eje largo del ventrículo izquierdo. En esta proyección, pues lo que vamos a valorar es lo que es la aurícula izquierda. Vamos a valorar también lo que son la válvula mitral, también vamos a valorar parte del ventrículo izquierdo y parte del músculo papilar también. En esta vista también vamos a valorar lo que es la válvula aórtica, la raíz aórtica y la unión sinotubular. Es la mejor parte para medir adecuadamente lo que es la válvula aórtica. Y también se puede valorar lo que es una porción ascendente de la aorta. En cuanto a la válvula aórtica, pues vamos a observar lo que son solamente 2 valvas. En esta parte vamos a observar la valva anterior y la posterior, básicamente. Ya yéndonos al recuadro que está al lado derecho, entonces aquí en esta parte vamos a valorar lo que es el tracto de salida del ventrículo derecho, sería esta parte, lo que es también la válvula pulmonar y una parte del tronco de la arteria pulmonar. Continuando con el eje largo, si nos inclinamos hacia anterior, vamos a ver lo que es pues una proyección del eje del tracto de salida del ventrículo derecho. Entonces, en esta vista, pues lo que vamos a observar es la válvula tricúspide, una parte del ventrículo derecho, realmente la porción de entrada del ventrículo derecho. Vamos a observar la valva anterior y la valva septal de la tricúspide. También se puede observar en el atrio derecho lo que es la orejuela derecha y lo que es el seno coronario. Ya encuentro las proyecciones parasternal del eje corto, pues vamos a encontrar inicialmente que es la de ventrículos, que es la que se encuentra aquí a la izquierda. Entonces, en esta proyección, pues básicamente lo que vamos a valorar es la forma de los ventrículos, viendo cómo el ventrículo izquierdo tiene una forma más circular. También vamos a ver lo que son los 2 músculos papilares, uno localizado en sentido horario a las 8 y otro localizado a las 4, básicamente. Siguiendo pues hacia anterior, vamos a encontrar lo que es la base del ventrículo. Entonces, en esta parte ya vamos a encontrar lo que es la válvula mitral, que es lo que también llamamos nosotros la boca de pescado. Siguiendo con este barrido, pues hacia anterior vamos a encontrar lo que es el eje corto a nivel de las arterias. Entonces, acá lo que vamos a ver ya básicamente es el anillo aórtico, con un ventrículo derecho que lo vamos a encontrar por delante, del cual se original, pues el tronco de la pulmonar. También vamos a encontrar por detrás de este anillo aórtico lo que es el atrio izquierdo. También vamos a observar lo que es el tabique interauricular
Esta vista pues nos va a ayudar para delimitar los bordes de la sella, lo que es el borde contraórtico y el borde retroórtico. A su vez, pues también vamos a valorar lo que son las tres valvas de la válvula aórtica. Y también pues se puede observar la bifurcación de lo que es la arteria pulmonar. Haciendo pues ligeros movimientos, también podemos delimitar lo que son las arterias coronarias. Estas ya son un poco más complejas de visualizar y ya pues requiere de movimientos muy sutiles a veces para poder delimitarlas bien. En ocasiones es muy difícil visualizar las dos arterias coronarias adecuadamente, entonces toca buscarlas cada una por aparte. Como vemos aquí en esta imagen, pues en esta imagen lo que vemos es la coronaria izquierda, de donde nace la circunfleja y la descendente anterior. Posteriormente, pasando a las proyecciones ya supraesternales, el paciente pues debe estar en decúbito supino, idealmente con una almohada por debajo de los hombros, esto pues para hacer una leve extensión de lo que es el cuello, y si se puede pues girar la cabeza hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo para pues poder maniobrar adecuadamente lo que es el transductor dentro de la fosa supraesternal. Entonces, inicialmente, pues el transductor se inclina en un plano que sea paralelo a lo que es el esternón. De esta forma vamos a observar esta primera imagen que se encuentra a la izquierda, que es la imagen base. Entonces, en esta imagen lo que vamos a observar es cómo la vena cava superior y le llega el drenaje de la vena innominada también. Más abajito vamos a encontrar lo que es la aorta y inferior a la aorta vamos a encontrar lo que es la rama derecha de la arteria pulmonar, básicamente. En esta misma proyección también podemos visualizar lo que son la persistencia de las venas coronarias izquierdas, en especial pues cuando vemos senos coronarios dilatados o cuando estamos ante la presencia de drenajes anómalos de las venas pulmonares. Igualmente, pues ya en la imagen de la derecha, girando el transductor, básicamente vamos a encontrar lo que es el origen del primer vaso de la aorta, que sería pues el tronco braquial. De esta forma, pues vamos a ver su bifurcación hacia la derecha, dando origen a lo que es la carótida derecha y la subclavia derecha, con lo cual pues vamos a definir el tipo de arco que es, con lo cual diríamos que es un arco izquierdo. Bueno, posteriormente pues vamos a valorar todo lo que ya es toda la extensión del arco aórtico. Entonces, de esta forma pues vamos a visualizar cada uno de los segmentos del arco. Vamos a visualizar lo que es la aorta ascendente, aorta descendente y cada uno de los tres vasos que nacen de esta parte, como sería la aorta ascendente, que serían el tronco brachiocefálico, que sería la carótida izquierda y la subclavia izquierda. Y ya posteriormente, pues ya en la imagen de la derecha, vamos a visualizar también lo que es la aorta descendente, girando el transductor en sentido pues, antehorario, casi hacia las 12 de las manecillas del reloj, y vamos a encontrar lo que es el tronco de la arteria pulmonar y la rama izquierda de la arteria pulmonar. Esta imagen pues es básica para lo que es el estudio de conductos arteriosos. Ya pues vamos a iniciar lo que son los métodos cuantitativos en ecocardiografía para la función ventricular. Entonces, uno de los que más usamos para la evaluación de la función ventricular sistólica es la fracción de acortamiento del ventrículo izquierdo. Esta pues la vamos a calcular en el modo M y pues lo que vamos a realizar es una medición de lo que es el
diámetro que hay entre el fin de diástole del ventrículo izquierdo y el final de sístole. Entonces hacemos una diferencia entre el final de la diástole y el final de la sístole, y esto lo dividimos sobre el final de la diástole por 100, y esto pues nos va a dar el porcentaje de fracción de acortamiento. Un fracción de acortamiento que esté entre 28 y 44 pues es lo que se considera que es normal para la edad, básicamente. Hay que recordar que también esto se ve afectado por cambios como lo son la frecuencia cardíaca, como la precarga, la poscarga. También encontramos lo que es la fracción de eyección ventricular, pues esto mediante cambios en el volumen del ventrículo durante el ciclo cardíaco. El modelo que más se utiliza es el método biplano de Simpson. Entonces, pues básicamente lo realizamos haciendo mediciones en 4 cámaras y 2 cámaras, calculando lo que es el volumen telediastólico y el volumen telesistólico del ventrículo izquierdo. ¿Y qué es la regla de Simpson? También pues se conoce como la regla de los discos. Entonces, esto lo que quiere decir es que el ventrículo supone que tiene una serie apilada de discos elípticos de una igual altura, de lo cual pues vamos a conocer lo que son los diámetros mayores y los diámetros menores de ese disco, con el fin de definir cuánto es el área de esa elipse, ¿no? Posteriormente, pues se va a ir sumando todos los volúmenes que se sacan de esa elipse, y ese pues va a ser el volumen total del ventrículo. Posteriormente, pues ya lo que se realiza para calcular la fracción de eyección es calcular el volumen total que nos da en fin de diástole menos el volumen total de fin de sístole sobre el volumen de fin de diástole, y esto lo multiplicamos por 100, y de esta forma pues nosotros calculamos lo que es la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Otro parámetro para evaluar la función diastólica, pues encontramos lo que es el DPDT. De esto pues dependemos de que haya una regurgitación a nivel mitral. Pues el DPDT básicamente pues es un índice de función ventricular en un periodo preeyectivo, no como los anteriores, que es un periodo a nivel eyectivo. Entonces, pues teóricamente esto ocurre pues en un intervalo de tiempo que va desde el cierre de la válvula mitral hasta la apertura de la válvula aórtica, o sea, esto sucede durante la contracción isovolumétrica. Cabe recordar pues que una de sus desventajas es que necesita que haya una insuficiencia mitral, necesita tener que esté en ritmo sinusal, que no cuente obstrucciones de la válvula auriculoventricular y que se encuentre pues adecuadamente alineado, básicamente. Entonces, la medida que vamos a tomar para hacer el cálculo del DPDT es desde la velocidad 1 hasta la velocidad 3. Estas velocidades pues son las que ya se encuentran establecidas y ya pues nosotros ya sabemos adecuadamente qué tantos milímetros de mercurio hay en este espacio. Entonces por eso se escogen esas dos, básicamente. Ya. Otra medición de la función ventricular global, pues es el índice de rendimiento miocárdico. De esta forma, pues lo que vamos a calcular es la suma de la contracción isovolumétrica con la relajación isovolumétrica sobre lo que es el tiempo de eyección. Entonces, como vemos aquí en este esquema de la parte superior, entonces, el tiempo de contracción isovolumétrica y el tiempo de contracción de relajación isovolumétrica están acá estos dos. Y este sería el tiempo de eyección. Entonces, una forma fácil es medir entre lo que es el EA mitral, este intervalo de espacio, y cuando ponemos el Doppler pulsado a nivel del tracto de salida del ventrículo izquierdo, a
nivel de la válvula aórtica, pues vamos a medir también ese intervalo de tiempo, ese sería el tiempo eyectivo. Entonces lo que vamos a hacer es una resta entre lo que es el tiempo, el intervalo que hay entre el final de la onda A y el inicio de la onda E a nivel de la válvula mitral, y eso lo vamos a restar sobre el tiempo de eyección y ya nos va a quedar la sumatoria de lo que es el tiempo de contracción isovolumétrica y el tiempo de relajación, y ya posteriormente pues lo vamos a dividir sobre el tiempo de eyección. Idealmente lo que refieren las guías es que se deben tomar varias mediciones y estas promediarlas, y de esta forma pues hacer el cálculo adecuado del índice de rendimiento miocárdico. Entonces pues los valores normales de referencia que se tienen en cuenta es de 0.39, más o menos 0.05 a nivel del ventrículo izquierdo. Hay que tener en cuenta que pues por su naturaleza combinada pues no es fácil como discriminar si la normalidad se encuentra en del rendimiento es a nivel sistólico o diastólico, por lo cual pues se sugiere pues también como sumarlo a otro tipo de estudios como lo es el Doppler tisular. Entonces ya en cuanto a la evaluación de la función diastólica, también vamos a encontrar lo que es el EA mitral. Entonces, en esto también vamos a valorar, pues también podemos encontrar patrones de lo que es a nivel del flujo venoso que nos ayudan a evaluar lo que es la función diastólica y que van muy de la mano. Pues esta evaluación tanto del EA mitral como de la función de las venas pulmonares, del retorno venoso pulmonar, pues va a estar influenciado mucho por lo que es la frecuencia cardíaca, el ritmo cardíaco, el ciclo respiratorio. La forma más adecuada para valvular, pues, para valorar lo que es la válvula AB, es que la muestra de la onda pulsada se sitúe entre las puntas, entre las puntas de las válvulas de la válvula mitral, ¿no? De las valvas de la válvula cuando esté abierta. De esta forma, pues vamos a encontrar dos ondas. Entonces, inicialmente, pues se va a ver caracterizada por una onda E, que va a ser una onda E dominante, que va a representar lo que es el pico de gradiente entre el atrio izquierdo y el ventrículo izquierdo. Posteriormente vamos a encontrar un tiempo posteriormente vamos a encontrar la onda A, que es una onda A más pequeña y pues que me va a hacer referencia a lo que es la presión máxima entre la aurícula y el ventrículo izquierdo en la diástole tardía, básicamente. Ya. Como les hablaba, también el Doppler venoso pulmonar, pues combinado con lo que es el flujo de la entrada del flujo transmitral, pues nos va a ayudar a valorar lo que es la función diastólica. Entonces, pues acá vamos a valorar lo que son básicamente tres curvas principales. Inicialmente una onda S, seguido de una onda D mucho más pequeña y una onda de inversión, que es la onda AR, que va a ser, pues, que se va a relacionar con la contracción auricular. Lo característico es que de estas ondas pulmonares, es que la onda S sea mucho más dominante, posteriormente seguido de una onda D, que es mucho más pequeña, y una onda AR, pues que va a ser negativa, y de más corta duración y de baja velocidad. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, pues vamos a encontrar que tenemos 4 grados de disfunción diastólica. Entonces, una disfunción diastólica leve, sería la grado 1, es donde vamos a encontrar que se alteran lo que son los mecanismos de relajación ventricular. Y esto pues se va a compensar posteriormente
con un aumento del flujo pues durante la contracción auricular. Entonces esto como que va a resultar como un aumento en la velocidad de lo que es la onda A, y lo que nos va a llevar a que la relación EA mitral sea menor. Y a su vez, pues un tiempo de desaceleración que sea mucho más prolongado, básicamente. Ya cuando la disfunción va aumentando, pues se va a establecer un patrón denominado que es lo que se llama un patrón pseudonormalizado, que sería la disfunción grado 2. Esta pues se caracteriza por una relación EA mitral normal y una ligera disminución de lo que es el tiempo de desaceleración de la onda E. Entonces, esto es como consecuencia pues, de una mayor afectación de la distensibilidad ventricular. Va a aumentar lo que es la presión a nivel del atrio izquierdo, y si vamos a ver a nivel del flujo venoso pulmonar, vemos como la onda AR se vuelve pues mucho más prominente y de más velocidad. Ya cuando las disfunciones mucho más severas, ya se establece un patrón ya que es restrictivo, que se caracteriza por una onda E que es muy alta y una onda E muy baja, y con un periodo de un tiempo de desaceleración que es más corto de lo normal, básicamente. En cuanto a las limitaciones y desventajas de la evaluación Doppler en la función ventricular diastólica, pues vamos a encontrar que tenemos lo que es la carga, la precarga, la poscarga. Igual vamos a ver lo que es la frecuencia cardíaca. Tenemos que ver que no hayan zonas de estenosis a nivel de las válvulas AB, y básicamente eso. En cuanto al volumen del atrio izquierdo, pues vamos a hablar de que se ha identificado como un marcador crónico de un aumento en lo que es la presión del llenado del ventrículo izquierdo. También pues se puede traspolar lo que es el ventrículo derecho. Esto pues en caso de adultos pues se ha visto que tienen como predictor clínico para lo que son enfermedades cardiovasculares en los adultos. Hay tres formas de medirlos. Una es por un método biplano, calculando lo que es el área y la longitud del atrio izquierdo. Otra es pues por medio de una elipse, como lo decíamos anteriormente, igual con el método Simpson, o en forma de 3D. La medición se debe realizar en la telesístole justo antes de la apertura de la válvula mitral, y se debe excluir pues, lo que son las venas pulmonares y las orejuales, básicamente. Ya en cuanto a imagen de Doppler tisular, para la evaluación de la función miocárdica, entonces vamos a encontrar que esta es una técnica de medición que se basa en el movimiento regional del miocardio y la deformación que tiene este en sí mismo. Entonces, pues puntos importantes a tener en cuenta es que se realiza pues con un Doppler de onda pulsada. El volumen de muestra debe ser de 4 a 8 milímetros y debe estar dentro del miocardio, básicamente. Y se debe intentar alinear lo que es la pared de miocardio con lo que es el haz del ultrasonido. Entonces, vamos a tener una señal que va a ser positiva o por encima de la línea de base, y otra que va a ser negativa. La onda que va a estar por encima de la línea de base, pues esta va a corresponder a lo que es el movimiento que tiene el corazón hacia el transductor. Como pues se va a ver pues lo que es en un momento sistólico, y lo que se encuentra por debajo de la línea de base corresponde al movimiento que se aleja del transductor. Entonces, como lo que se observa pues en el llenado diastólico del ventrículo, básicamente.
Entonces vamos a encontrar tres ondas principales. Una onda S, que es la velocidad sistólica miocárdica máxima. Entonces corresponde a la velocidad longitudinal del miocardio máxima durante la sístole. Vamos a encontrar también una onda E, que sería esta. Esta pues va a corresponder a la velocidad miocárdica diastólica temprana. Y vamos a encontrar una onda también negativa, que es la onda A, que esa va a corresponder a lo que es la velocidad miocárdica, pero la velocidad miocárdica diastólica tardía, básicamente. También vamos a poder realizar lo que son índices de rendimiento miocárdico por medio de Doppler tisular. Entonces, igual que como lo explicaba anteriormente, vamos a calcular lo que es el tiempo de contracción y el tiempo de relajación, del ventrículo izquierdo. Entonces, pues inicialmente vemos que el tiempo de relajación lo vamos a calcular desde el momento en que, desde el final del movimiento sistólico, o sea, cuando la onda S llega al plano cero, ese sería el punto para iniciar ahí, y posteriormente esto va hasta el inicio del movimiento diastólico temprano, que es cuando empieza la onda E. Esto sería lo que es el tiempo de relajación. Y el tiempo de contracción, pues lo vamos a ver desde cuando la onda A llega a la línea de base y va hasta el inicio del movimiento sistólico, que es cuando ya realmente inicia la onda S, básicamente. Aquí, Jorge, nada más, tal vez les suene medio extraño esta forma de calcular el índice de rendimiento miocárdico, porque aquí solamente están medidos específicamente el tiempo de contracción isovolumétrica, que es el de la segunda imagen, y el tiempo de relajación isovolumétrica, que es la primera imagen. Nosotros solemos tomar la medición del tiempo desde un final de la diástole hasta el inicio de la siguiente y le restamos el tiempo sistólico, ¿no? Eso obviamente nos va a dar la suma del tiempo de relajación isovolumétrica y del tiempo de contracción isovolumétrica. Le restamos el periodo sistólico y esa resta, que es lo que habías mostrado aquí, lo divides entre el tiempo sistólico o el tiempo eyectivo, ¿no? Es exactamente el mismo principio que esto, solamente que en el Doppler tisular. Exactamente, así es. Y listo, doctora. Ok, solamente también acá si regresas en lo de la evaluación de la función diastólica, el patrón que mostraste aquí es un patrón, por ejemplo, de las venas pulmonares, el anterior que mostraste de las venas pulmonares, entonces es un patrón normal para un adulto o para un niño más o menos en etapa escolar o posterior. Pero acuérdense que en las etapas de recién nacido, de lactante, el contenido de agua del miocardio es mucho mayor y entonces vamos a tener lo que en un niño mayor o en un adulto se consideraría disfunción diastólica grado 1, es decir, una alteración en la relajación, pero eso es un patrón completamente normal para el recién nacido y para el lactante y por lo tanto no hay que reportarlo como una disfunción diastólica, sino un patrón normal para la edad. Ahora, la evaluación de la función en el niño es de lo más complicado que puede haber, porque si bien en un adulto la pseudonormalización se considera en aquel que tiene esa cierta relación entre la E y la A, o sea que es una mayor relación entre la E y la A, o el patrón francamente restrictivo en que la E o sea, la relación EA es mayor de 2,
Hay niños completamente sanos en los que yo he encontrado, y que muchos, o sea, que siempre es lo que comentamos en las reuniones de ecocardiografistas, que muchos niños sanos pueden tener ese patrón. Entonces, en el niño sí hay que tener mucho cuidado en la interpretación de la función diastólica, y siempre tiene que estar, obviamente, interpretada en base al cuadro clínico del paciente, ¿no? Obviamente, si es un paciente en insuficiencia cardíaca crónica por una patología, por insuficiencia mitral o por una miocardiopatía dilatada, pues si encontramos todos estos hallazgos, pues obviamente sí van a corresponder a lo mejor con el niño, con la patología del niño, pero les digo, ese patrón de pseudonormalización, el que se describe como de pseudonormalización, o una relación EA mayor de 2, que se considera completamente anormal en un adulto, en los niños sanos podemos encontrarlo sin mayor problema. Entonces hay que hacer una combinación de eso, del patrón de las venas pulmonares, de la relación EE', y todo esto tener como lo que comentabas también del volumen de la aurícula izquierda, y todo esto como integrarlo para poder evaluar la función diastólica. Una sola medición o un solo parámetro no nos va a hablar o reflejar la función diastólica en el niño. Entonces, esto era lo que les comentaba de las proyecciones y cómo se hacen los sweeps o barridos, ¿no? Y vas desde lo más posterior hasta lo más anterior, ¿no? Vean, incluso en el artículo que les mandé es muy viejito, ya desde el 2006, pero desde entonces está ya establecido cómo tiene que hacerse el estudio ecocardiográfico. Algunas escuelas empiezan el estudio ecocardiográfico en el paraesternal largo, en el eje paraesternal largo. De hecho, esa es la forma como empiezan los adultos. Entonces, algunas escuelas pediátricas empiezan el estudio de esa forma. Pero en estas mismas guías dicen que muchas de las escuelas cardiológicas pediátricas empezamos el estudio de esta forma, en las aproximaciones subcostales. Entonces, lo que se recomienda es hacer estos barridos para ir explorando todo el corazón y que no se nos pierda ningún detalle, ¿no? Como les decía, esta es la parte, aquí en esta, la porción más anterior que vamos a tener. Aquí ya estamos viendo el ventrículo derecho con la vía de salida del ventrículo derecho y la arteria pulmonar, aquí la válvula pulmonar insinuada. Esa es la más anterior que vamos a hacer de este. De aquí, si nos vamos haciendo un poco más posterior, tenemos la vía de salida del ventrículo izquierdo, y más posterior vamos a tener la imagen que les mostraba Jorge de las venas pulmonares, y la que nos sirve para evaluar el septum interatrial, ¿no? Acuérdense que aquí es donde quedamos más perpendiculares. El haz de ultrasonido incide de manera más perpendicular sobre el septum interauricular y nos permite evitar los dropouts o el artefacto por pérdida de imagen, y que nos haga formar una falsa comunicación interauricular, ¿no? Entonces, este es el otro eje subcostal, que son los sagitales. Los anteriores eran los coronales. Estos son los sagitales, y vean también cómo vamos haciendo un barrido desde lo más anterior hasta lo más posterior. Vamos a tener desde lo que es el eje de Cavas. Después vamos a tener la vía de salida del ventrículo derecho. Aquí ya lo abrimos más todavía el ventrículo derecho, perdemos las aurículas aquí no las vamos a tener, sino que son vistas básicamente solamente aquí, que tenemos el eje de Cavas, pero los otros son básicamente vistas para los ventrículos, ¿no? Y la vía de salida del ventrículo derecho. Si ustedes se fijan en esta guía, no incluyen la vista que nosotros usamos tradicionalmente, que fue la que mostró Jorge, de lo que es el panorámico del ventrículo derecho, en el que vemos la vía de salida, pero es una vista excelente que nos permite evaluar, sobre todo en los pacientes con algún grado de obstrucción de la vía de salida del ventrículo derecho, el tipo de obstrucción, ¿no? Que también lo podríamos ver en esta. O sea, es un equivalente
prácticamente a este, pero aquí solamente estamos viendo la porción media y la porción de salida del ventrículo derecho, a diferencia del panorámico en que vemos tanto su porción de entrada, su porción media, como su porción de salida. ¿Sí? El apical de 4 cámaras, igual tenemos desde la aproximación más posterior, en la que vamos a ver el seno coronario en esta zona, nos vamos haciendo ligeramente más anteriores y vamos a tener el 4 cámaras convencional, y la angulación más anterior nos va a permitir tener el 5 cámaras con la vía de salida del ventrículo izquierdo, la conexión ventrículo izquierdo aorta, ¿no? En la apical nuevamente, o sea, que es una cierta, también modificar un poquito la angulación para sacar la vía de salida del ventrículo izquierdo de manera completa. Los longitudinales, de los que ya habló Jorge, tenemos desde lo más posterior, y aún en esta aproximación posterior donde tenemos el seno coronario, podemos hacer diferentes grados de angulación. Mientras más posteriores estemos y estemos viendo el seno coronario, ahí lo que vamos a ver es la valva posterior de la tricúspide. Si nosotros nos hacemos ligeramente más anteriores, vamos a ver entonces ya la valva septal, ¿sí? Y si ya nos hacemos en el eje largo convencional, pues las estructuras ya conocidas, y finalmente un eje largo, o sea, una angulación mucho más anterior nos va a permitir evaluar la vía de salida del ventrículo derecho. Si se fijan aquí, no tenemos abierta la bifurcación, o sea, ni tenemos bien abierto el tronco de la arteria pulmonar, ni la bifurcación. Aquí para lo que nos sirve es para medir, por ejemplo, el diámetro del infundíbulo, y ver también la relación con la válvula pulmonar. Los ejes cortos ya los mostró también los tradicionales que debemos de tener a nivel de los músculos papilares, a nivel de la válvula mitral, y finalmente el de los grandes vasos, y que tenemos también el septum interatrial para su evaluación en esta forma. Igual aquí, acuérdense que, por ejemplo, en la displasia arritmiógena del ventrículo derecho, la miocardiopatía arritmiógena, pues se tienen que hacer las mediciones del infundíbulo, tanto en eje largo, o sea, en esta aproximación, como en esta aproximación que es el eje corto, ¿sí? Y hay medidas normales para una y otra aproximación. El supraesternal, que ya les mencionó las estructuras que vamos a ver, como son la aurícula izquierda, vean la imagen, o lo que se llama la imagen de cangrejo, en el que vamos a ver las 4 venas pulmonares: superior derecha, inferior derecha, superior izquierda, inferior izquierda. Aquí está la rama derecha de la arteria pulmonar, al centro estaría la aorta, y aquí está la vena cava superior, que se forma de la unión de la vena innominada y de la vena yugular. El eje largo supraesternal característico, de la imagen característica del arco aórtico, y faltó solamente el eje paraesternal derecho. Ustedes se fijan, es normalmente para hacer los supraesternales, para el eje corto, aquí está marcado, aquí está la muesca del transductor hacia dónde está, ¿sí? Si se fijan en el supraesternal de eje largo, la muesca debe estar más o menos a la 1, o sea, dirigida más o menos a la 1 del reloj, ¿sí? Y para hacer un eje paraesternal derecho, nosotros tenemos que girar completamente en el sentido horario hasta tener más o menos esta posición de la muesca, que sería más o menos como entre las 6 y las 7 del reloj, alrededor de las 7 más o menos del reloj, para tener nosotros la visualización de un eje de cavas, poder ver mucho más, una porción mucho mayor de la vena cava superior, de las venas pulmonares. Incluso aquí en conexiones anómalas parciales nosotros podemos ver la llegada de las venas pulmonares a la vena cava superior haciendo esta aproximación, que, siendo sinceros, no es una aproximación que hagamos de manera rutinaria en los estudios que hacemos en el hospital. Creo que eso es todo de lo que les quería comentar.
Y les digo, sí, hay que ser muy cuidadosos con la evaluación de la función diastólica, sobre todo en los niños normales. Podemos tener hallazgos que son considerados anormales completamente para un adulto, pero que para los niños son normales completamente. No sé si alguien más tenga algún comentario o alguna duda. No, creo que todo bien, Rosario, por mi parte. Ok. Bueno, pues revisen, la verdad es que es algo muy básico lo del el artículo que las guías que le mandé de la Sociedad Americana de Ecocardiografía, de cómo realizar el estudio ecocardiográfico pediátrico, ¿no? Entonces es un básico que tienen que revisar todos los que viene desde cómo se tienen que indexar, por qué usamos HACOG en lugar de cualquiera de las otras derivadas para la superficie corporal, y muchas cosas que se van a explicar de lo que hacemos diariamente.